Hola, bienvenidos. En la práctica de la enseñanza de la física, cuando se trata el problema del campo eléctrico, una de las primeras discusiones es cómo se calcula el campo eléctrico de ciertas configuraciones elementales de partículas cargadas. Generalmente se pone una varilla o se ponen dos cargas que forman un dipolo y se pide calcular el campo eléctrico a lo largo de la línea central de ese dipolo. Una línea infinita de carga, un disco, una circunferencia cargada, etcétera. Generalmente esos son los tipos más comunes de configuraciones de carga que vienen en los libros, al menos en los que uno tiene acceso. Por ejemplo, este de Resnick, el de física de Resnick, trae esas configuraciones de carga. En esta ocasión quiero calcular una configuración de carga un poco más complicada, un poquito más complicada, una variante del dipolo, o más que una variante del dipolo, el campo del dipolo fuera de su eje de simetría. Lo ponemos sobre otro eje y vemos qué pasa. Eso es lo que vamos a calcular el día de hoy. Entonces vamos a la pizarra. Miren, lo que se tiene usualmente es la siguiente configuración. Se tiene una partícula aquí positiva, una partícula aquí negativa. Colocamos el siguiente sistema de referencia. Generalmente, aquí vamos a decir que vale D, aquí vamos a decir que vale D. Generalmente lo que se pide es calcular el campo en un punto sobre este eje. Colocaríamos una pequeña partícula virtual aquí. Virtual quiere decir que no existe, positiva. Solamente la colocamos para imaginarnos qué pasaría si la colocamos ahí. Esa es una de las maneras típicas de hacerlo. Este se llama el eje de simetría. Vamos a calcularlo, porque es muy sencillo también, sobre este otro eje, que no es precisamente un eje de simetría rotacional. Entonces colocamos aquí nuestra partícula y queremos calcular el campo del dipolo en este punto. Es apenas más complicado que en este punto, un poquito más, pero no más, porque si bien en este punto se anulan las componentes sobre el eje Y, en este punto no. Y entonces vamos a tener algún comportamiento un poco distinto. ¿Cómo se calcula? Bueno, miren, la metodología es muy simple. Se trazan las líneas así, como esta es una partícula que se supone positiva aquí, pues esta, como también es positiva, pues la va a repeler de esta manera. Así que hacia acá viene un campo que vamos a llamar el campo positivo. Por este lado, esta es una partícula negativa, entonces como esta es positiva, pues la va a atraer. Y hacia aquí viene el campo que vamos a llamar el campo positivo. Esto es suficiente, siempre y cuando coloquemos todo el resto de la nomenclatura. Vamos a colocar el sistema de referencia en este punto y vamos a calcular la influencia de esta y de esta como la suma vectorial en este sistema de referencia. A este le vamos a llamar R1, a este le vamos a llamar R2 y estas son de 1 más de 2. Aquí vamos a tener un ángulo, el ángulo alfa. Aquí vamos a tener, por supuesto, pi medios. Y aquí vamos a tener pi medios menos alfa. Así que sumamos este, nos va a dar pi. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular la suma vectorial de las componentes de nuestro campo por el eje X y por el eje Y. Este es el eje Y. Entonces, como vemos, por el eje X va todo el positivo, va una componente del negativo, va una componente por este eje, miren por acá, es negativa, y pues por supuesto va a haber una componente por el eje Y que va aquí. Entonces nosotros podemos calcular la suma muy fácilmente, miren. La resultante por el eje X. ¿Cuál va a ser la resultante por el eje X? Pues va a ser la suma de este, vamos a poner su magnitud así, este menos, este va a ser el negativo, aquí lo ponemos para que se vea, este es negativo,
Entonces este negativo, pero multiplicado por el, vean ustedes esto, va a ser por, este es el ángulo, entonces queremos la proyección por el eje X, sería el coseno. El coseno de pi medios menos alfa. La componente R por el eje Y, pues esta va a estar muy fácil porque nada más hay una. Es E menos negativo por el seno de pi medios menos alfa. Este sería ya el campo, las componentes de nuestro campo eléctrico. Estas que tenemos aquí, a ver si se alcanzan a ver, ya las se alcanzan a ver todas hasta acá. Entonces, estas serían las componentes de nuestro campo eléctrico ya calculadas en este punto. Ya el resto es utilizar los datos que conocemos. Miren, ¿cuáles? Vamos a hacerlo ahora de este lado. Acá. Entonces, miren, vamos a colocar lo que sí sabemos. Sabemos que E más, la magnitud de E más es K, Q, entre E más es ese. Vamos a ponerle aquí R1 al cuadrado. E menos, pues es similar, KQ sobre R2 al cuadrado. Entonces tenemos eso. El coseno de pi medios menos alfa es igual al seno de alfa. Y el seno de alfa, aquí se puede ver, seno de alfa, este es el ángulo alfa, es cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto es R1, la hipotenusa es R2. El seno de pi medios menos alfa, pues es obviamente el coseno de alfa. Y el coseno de alfa es 2D entre la hipotenusa, R2. Ya con estas sustituciones, ya podemos calcular el campo que teníamos allá. Vamos a ponerlo allá. Vamos a ponerlo acá para que se vea. Vamos a hacer las sustituciones aquí, 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 en todos lados, ¿no? Vamos entonces a ponerlo, va a quedarnos así. Rx va a ser este E más, pues quedamos que era KQ R1 al cuadrado. A R1 al cuadrado, hasta aquí. Menos E menos, que es KQ R2 al cuadrado, que multiplica el coseno de pi medios menos alfa, que es R1, R2, R1, R2. Y ERY, que va a ser fácilmente KQ R2 al cuadrado, que multiplica a 2D, 2D, R cuadrado. Aquí queda. Entonces este de abajo, pues nos queda muy, muy fácil, es muy conocido. Esto es K2DQ, el momento dipolar, R2 al cubo. El de aquí arriba nos va a quedar KQ. Vamos a poder factorizar un R1. Si podemos factorizar un R1. Bueno, vamos a ponerlo completo. Aquí nos queda 1 sobre R1 al cuadrado menos R1 entre R2 al cubo. Esto nos queda. Vemos de inmediato que cuando R1 es igual a R2, es decir, cuando nos reducimos al caso común típico, que es calcularlo aquí, las componentes de los campos pues se van a reducir. Vamos a escribirlas mejor, vamos a ponerlas acá. Vamos a ponerlas acá para que se vean ya reducidas. Bueno, la componente por X se ve de inmediato cómo queda. Aquí la ponemos. R, vamos a ponerlo bien, porque ERX, el campo por X, nos va a quedar KQ R1 al cuadrado, aquí le ponemos R1 cuadrado, que multiplica a R2 al cubo menos 1 al cubo en R2 al cubo. Obviamente esto lo podemos simplificar. Hacemos KQ
sobre R1 entre 1 o menos multiplicado por 1 entre 2 al cubo. Ese es por Rx. Ry, pues va a estar más fácil, menos K 2dq. Como siempre les digo, es el momento dipolar. Este de aquí es el momento dipolar, pero no tiene caso ponerlo. Tenemos las dos componentes. Vemos que cuando R1 es igual a R2, esta componente se hace 0. Cuando estamos sobre este eje, esta componente se hace 0 y esta componente pues permanece igual. Simplemente R1 y R2 desaparece porque pues los dos radios van a ser el mismo. Entonces la partícula se va a mover pues hacia abajo. Sin embargo, en esta situación no se mueve hacia abajo, sino que se mueve a lo largo de un ángulo que se determina de la siguiente manera. La tangente del ángulo pues va a ser evidentemente Ry entre Rx. Esto determinaría la dirección por donde se va moviendo la partícula. Esa formulita determina la dirección. Como pueden ver, el cálculo del campo eléctrico pues es extraordinariamente fácil en este caso y nos revela que la partícula se va a mover a lo largo de esta línea, una línea que tenga este ángulo. Entonces nosotros podemos ver fácil que se calcula muy fácil. Dificultad y no se ve por libros de texto, no se ve por qué en los libros de texto no se usa de manera explícita este problema. Más difícil, por supuesto, es cuando no se forma un triángulo rectángulo. Miren, vamos a ver cuál es el caso más difícil. Este caso pues ya está bastante fácil. Ya se vio que está fácil, lo podemos resolver fácilmente. Vamos a ver ahora uno más difícil. Más difícil. Vamos a colocar nuestro dipolo nuevamente aquí y aquí. Pero ahora colocamos eso simplemente como referencia. Ahora nos interesaría calcular, vamos a poner aquí este otro eje, que es el que vimos hace un momento. Ahora nos interesaría calcular el campo en un punto que esté por acá. Ponemos una partícula virtual. Así, como se puede ver, ahora la dificultad va a estribar en que hay un triángulo que no es rectángulo y por lo tanto tenemos alfa, beta, gamma. Tenemos tres ángulos. Vamos a tener ahora, igual que antes, dos radios, este D, este D. En esta situación, obviamente, el cálculo va a involucrar la utilización de el mismo sistema de referencia. Se puede colocar el mismo sistema de referencia aquí para que se vea. Se puede ver de inmediato que la partícula se atrae hacia acá y en este caso esta sería la acción. Nos interesaría saber cuánto vale este ángulo, cuánto vale este ángulo, cuánto vale este ángulo, cuánto vale este ángulo. Eso se puede saber por geometría muy sencilla. Miren, se completa un triángulo aquí, se completa un triángulo aquí, se conoce este ángulo, se conoce este ángulo y por lo tanto se conoce todo este ángulo. Todo este, no este, sino todo este. Miren, este es alfa, este es pi medios. Obviamente, pues este va a ser pi medios alfa. Y ya tenemos este ángulo con el que podemos calcular la componente esta. Este de acá se calcula exactamente de la misma manera. El problema va a ser la relación que existe entre los radios. Eso es lo que lo va a hacer complicado. La relación que existe entre los radios va a venir dada no por el teorema de Pitágoras, sino por su generalización, que es la regla de los cosenos. Eso es lo único que lo hace más difícil, pero en sí se puede calcular en cualquiera posición. En cualquiera posición. No necesitamos, como parecen creer los grandes pedagogos que escriben estos libros, no necesitamos restringirnos al eje de simetría del dipolo. Podemos calcularlo en cualquier punto a lo largo del espacio. Y así nos vamos a dar una idea
de cómo están las líneas de fuerza del campo eléctrico generado por la superposición de las partículas que forman el dipolo. Muchísimas gracias.